este cursito, ¿no? Esta sería, sin temor a equivocarme, como la penúltima clasecita que vamos a tener, ¿no? En línea, y les paso el material, el que vamos a trabajar el día de hoy. Voy a compartir, no sé si tengan alguna duda, algún pendiente, ingenieros. Si no, pues no, voy a compartir aquí la pantalla con ustedes, permítanme. No, ya ni voy a apagar el micrófono y que no sé que se me desactive. A ver, permítame. Vamos a ver. Control de motores. Vamos a ver, aquí está cargando. Ahí está. Aguántenme un poquito, ahora sí. ¿Qué pasa aquí? ¿Dónde está? Vamos a ponerlo. A ver. A ver. Permítanme. Tienen a la mano ahí una calculadora, ¿no? Por favor, la vamos a ocupar. Ok, ¿cómo se la hacemos? A ver, voy a compartirle la pantalla, ingenieros. A ver, ahí está, ¿no? Sí se aprecia lo que estamos desplegando, ¿no? Mi escritorio, ¿lo ven? Estamos rentando un auto ahí, mira. Sale, entonces vamos a ver. Muy bien, ¿se alcanza a apreciar ahí las letritas verdes? El título que puse, ingenieros, a ver, revísenlo. Bueno, entonces básicamente lo que vamos a ver en esta tarde, ingenieros, es el motor AC trifásico asíncrono con jaula de ardilla. Estos motores pues, son los básicos motores que usamos concretamente en la industria, ingenieros, para los grandes trabajos, ¿no? El trabajo rudo, el trabajo pesado, el trabajo constante, y en el cual, pues, una de las características que necesitamos en los procesos es que no consuman mucha energía. Aquí la pregunta es, ¿y realmente no consumen mucha energía? Bueno, vamos a ver la arquitectura de ellos. Los motores de alterna, ¿sí? De corriente alterna, básicamente trifásicos, porque en este caso vamos a trabajar 3 fases. En los temas anteriores, por ahí generábamos inclusive alguna segunda fase con un capacitor, ¿se acuerdan? Para echar a andar algún motorcito monofásico, etcétera. Pero en este caso vamos a tener las 3 fases disponibles, ¿sí? Y como suministro de alimentación. Asíncrono, cuando hablamos de un motor o del concepto de asincronía, hace alusión a que tenemos un embobinado en el estator y tenemos un segundo embobinado en el rotor. Ambos generan campos, ¿sí? Electromagnéticos. La velocidad que se traslapa entre ellos, pues no está sincronizada, no es la misma, pues. Entonces hay un pequeño desliz ahí, ¿no? Le llaman, y hay que controlarlo. Entonces, por eso es que se les llama asíncronos. ¿Qué quiere decir? Que no están sincronizados los campos magnéticos del estator con el rotor. Jaula de ardilla, bueno, pues básicamente este es el concepto que voy a ponerles unas imágenes por ahí. Ese es el motor del que les estoy hablando. Característico, bueno, en esta parte de aquí se alcanza a apreciar que es donde conectamos la carga mecánica y es la parte de interés. ¿Por qué? Porque aquí es donde ustedes van a poner las poleas para bajar o subir un elevador, por ejemplo, o las poleas o los valeros para hacer rotar una banda transportadora o algún otro tipo de trabajos que ustedes consideren pertinente. Inclusive los abanicos enfriadores que utilizamos en los grandes hornos, bueno, para dispersar el calor, mantenerlo distribuido, usamos también este tipo de mecanismo, ¿no? Otra característica que tienen estos motores trifásicos es que tienen aquí un abanico en la parte posterior. Este abanico en realidad está absorbiendo el aire por esas rendijas de la tapa y lo hace pasar a través de toda la carcasa para enfriar lo que serían la temperatura debido a la corriente que fluye por estas bobinas. Y observen que en estas bobinas pues no están rotando, son partes del estator. Estas que están bien aquí alrededor son el estator y aquí se genera un campo magnético. Esto que está rotando, ¿sí? Que es el rotor, tiene aquí en esta jaula de ardilla, tiene otra bobina y se genera un segundo campo. Para que nos demos una idea, los que han visto los transformadores, pues tenemos un campo en el arrollamiento primario y un segundo arrollamiento secundario con un segundo campo. Bueno, entonces, esto es lo que en sí vamos a ver, ¿no? El día de hoy.
¿Por qué jaula de ardilla? Bueno, pues básicamente yo creo que todos han visto a esos pobres animalitos ahí encerrados, ¿no? Cuando no vemos pajaritos, vemos palomas, vemos pericos, vemos de todo ahí, no sé por qué les da por enjaularlos, pero lo concéntrense en estas varitas, ¿no? Metálicas, como están en horizontal y en vertical, y tienen una cierta similitud con lo que es el rotor. Miren cómo construimos los rotores, ¿sí? Así de plano, ¿no? Con varillas y soldamos, y entre estas barras nosotros insertamos ya sea metal o algunas veces bobinas, ya sea tenemos rotores embobinados y rotores que no están embobinados, como lo hemos visto previamente. Pero ese es el concepto de jaula de ardilla, ¿no? Ensamble del motor de alterna. Este tipo de dibujos nos dicen claramente de una manera más clara, pues, ¿no? O más amigable, más amena, cómo el rotor, que es esto, se inserta dentro del estator, ¿sí? No lo toca, ¿por qué? Porque tiene estos pequeños valeros que tocan la carcasa, que son a través de donde rota esta barra, ¿sí? Y en la parte posterior, pues tenemos también otro grupo de valeros que se detienen en este hueco, ¿sí? Que hay como una, se llama extruir, ¿no? La parte por fuera, insertamos el valero y sobre el valero cae esta parte de la flecha. Y tenemos lo que sería el abanico que les acabo de platicar, y tenemos aquí esta mancha metálica a través del cual succionamos el aire para que atraviese todo lo que es la carcasa y enfríe toda esta zona. Porque recuerden que estos motores siempre, bueno, por lo general, un 99% los estamos utilizando para trabajos continuos. Ahí están todo el día, todo el año trabajando sin detenerse, ¿no? Entonces hay que estarlos ahí cuidando. El tema de las temperaturas. Esta parte de aquí, ingenieros, es donde yo conecto la electricidad. Recuerden que este motor de AC, pues es una máquina eléctrica y es un actuador que convierte la energía eléctrica en energía mecánica. ¿Vale? Hablando un poquito del estator, creo que ya habíamos mencionado un poco de ellos, estatores que tienen bobinas, aquí están, fluye la corriente por todas estas bobinas, ¿sí? Se las hago llegar a través de estas brochitas, fluyen las corrientes, se generan campos a 90 grados y a 90 las fuerzas. La velocidad de rotación no es la misma ni al mismo tiempo con la velocidad que se genera en el estator. En este caso tenemos el estator, vemos también tiene sus propias bobinas, como también tienen bobinas, tienen alambres, a través de ellas fluyen corriente. Si fluyen corriente a 90 grados se produce un campo magnético y a 90 grados del campo magnético se presenta la fuerza. Entonces observen cómo tenemos un campo magnético aquí y un segundo campo magnético aquí. Esta imagen que ven aquí pues nos va a ayudar a nosotros a entender qué es lo que andamos buscando en la clase del día de hoy como ingenieros. Una vez que ya vimos un poquito de la arquitectura de estas máquinas eléctricas, tienen la parte de la flecha, ¿sí? Donde nosotros manejamos o trabajamos lo que es de nuestro interés, pues esta es la carga útil, lo que vamos a tener aquí. Y esto es lo que nos va a proporcionar la capacidad para mover nuestra carga útil acá. Observen, ¿cuántos alambres salen en esta cajita, en esta bornera que le llaman? ¿Cuántos alcanzan a ver ahí, ingenieros? Tres. Ay, ¿y por qué tres? Pues son las tres fases, trifásico, ahí están las tres fases, ¿no? Observen, ¿y esas a dónde las conectas? Bueno, pues a la Comisión Federal, ¿no? Arriba, asómense ahí en el techo de su casa, van a ver que algunos postes tienen estos dispositivos. Aquí Comisión entrega y te entrega a ti, ¿sí? La potencia que tú requieres para mover tu máquina eléctrica. Observa que tengo 1, 2, 3. Estos 3 alambres que te dan ellos son la trifásica, con una potencia poderosísima. Por eso es que esta se distribuye en varias residencias. Pero para que se den una idea, que estos motores, pues, estos 3 alambres reciben la energía, la corriente de esos grandes transformadores. En la industria, en realidad, lo que hacemos es estos 3 hilos que ven ustedes aquí, los conectamos a otro segundo transformador y a partir de ahí hacemos la distribución en la industria, en la planta de trabajo, ¿no? Y hacemos combinaciones, podemos hacer combinaciones de salida de 110, 220, 380, etcétera, ¿no? Bueno, pero en realidad esto es: conecto mis 3 alambres así a la corriente, esta es la origen, la fuente, pues, que me va a alimentar. Y esta parte de aquí, otra vez me adelanté, esta parte de aquí, ingenieros, yo quiero mover esta banda transportadora. Bueno, pues no le voy a conectar la electricidad directamente, ¿por qué? Pues porque
voy a hacer un corto, imagínense, no sirve para nada. No, la electricidad se conecta a la entrada de esta máquina eléctrica o de este motorzote, y el motorzote a su vez transforma la energía eléctrica en energía mecánica. Esta parte de aquí la conecto yo a los rodillos y empieza a moverse con el sentido de la flecha, ¿sí? Hay que cuidar cómo alambramos. Esta placa de aquí, ingenieros, es la clave. Repito, esta es una laminita como la que usan los militares. No sé si los han visto, creo que en las películas salen, ¿no? Que en su pechito traen unas laminitas donde trae información de ellos. Ah, pues esta es la laminita de los motores, traen toda la información que un ingeniero requiere para trabajar con esta maquinota eléctrica. Bueno, sería ideal que lo que entra aquí, ingenieros, de potencia, saliera acá de potencia. ¿Qué quiero dar a entender? Si aquí, desde la Comisión Federal de Electricidad, yo le inyecto aquí, ingenieros, por ejemplo, 200 kilowatts, yo quiero que aquí en la salida me entregue 200 kilowatts. Es justo, ¿no? No le estoy pidiendo más. Pues bueno, pues si entran 200, pues que salgan los 200. Si les pido 1.000.000 de kilowatts aquí, bueno, pues yo quiero que acá salgan pues 1.000.000 de kilowatts. No le estoy pidiendo 1.5 millones, no, para nada. Sin embargo, eso no ocurre en la vida real, ingenieros. Lo que yo le inyecto aquí de potencia no sale todo acá. ¿Por qué? Bueno, hay que entender unos detalles. Miren, van a aparecer 3 nombres de potencias. La potencia activa, o también llamada potencia de entrada, la potencia mecánica, también llamada potencia de salida, y la famosa potencia reactiva. Vamos a hablar un poquito de las 3. Miren, ay, ya me adelanté aquí, perdón. Miren, les explico. La potencia de entrada, la que es capaz de entregarme aquí Comisión Federal de Electricidad, yo la recibo aquí en la entrada, ¿sí? Y les llamamos potencia activa. Esta potencia jamás la voy a tener al 100% aquí como potencia mecánica. No la puedo yo utilizar. ¿Por qué? Porque siempre tengo aquí adentro en la transformación una pérdida de potencia. A la potencia que se pierde aquí, ¿debido a qué? Pues a lo que vimos en las clases anteriores, debido a la reactancia inductiva, a la reactancia capacitiva, a la resistencia, al calor que se pierde en la resistencia de todo el embobinado, ¿sí? Bueno, todos esos elementos utilizan o consumen la potencia reactiva. O sea, a ellos, a estas cargas parásitas que les acabo de mencionar, se debe la potencia reactiva. O sea, pudiésemos decir que es un consumo que se da, pues, por naturaleza. Entonces, no, esto lo que hacemos los ingenieros en un piso de producción es tratar de que la potencia reactiva sea lo menos posible, ¿sí? Esto es lo más bajo posible. Aquí vamos a ver cómo pudiésemos hacer nosotros ese trabajo. Pero no se pierdan, potencia mecánica es aquí a la salida, potencia activa es a la entrada, y la potencia reactiva son las pérdidas que se dan aquí. Entonces, lo que queremos, repito, es reducir esta potencia. Y vamos a ver un modelado matemático para que vean cómo se relacionan las 3. Pero antes quiero que observen esta imagen. Miren, está muy simpática. Estas bolitas, pelotitas que ven aquí, son punteros. Estos punteros para esta imagen te van diciendo, por ejemplo, en un momento de la simulación, dónde se encuentra el nivel de análisis. Por ejemplo, aquí mira, esta bolita va a pasar aquí y de repente se viene al pico de esta onda morada, luego se viene al pico de la onda azul y empieza hacia el pico de la onda café. 3 fases. 1, 2, 3. ¿De dónde vienen? De Comisión Federal de Electricidad, las 3 fásicas. Este es un modelo trifásico. Bueno, mi motor tiene este polo y este polo. En este caso tengo 3 polos en el estator, y fíjense que va formando el par. Por ejemplo, observen por ejemplo el rojo. El rojo llega un momento en que se alinea con una de las bobinas del estator, ahí. Y acá, mira, ahí. Y acá, ahí. Quiero que alguien me diga en dónde se encuentra la pelotita cuando se alinea. Fíjense bien, por ejemplo, ahí. ¿Dónde se encuentra? ¿Dónde se encontraba? ¿Se acuerdan? A ver, observen otra vez. Les voy a hacer la pregunta. Fíjense bien la pelota y cuando yo les diga. Ahí, ¿dónde está? ¿En qué color estuvo? Me tienen que contestar rápido. A ver. Estuvo en la morada, maestro, en el punto más alto. A ver, ahí viene, mira, aquí, ahí viene.
Ahí, ¿dónde? ¿En qué línea? Morada. En la En la morada. morada. ¿En qué? En el pico. ¿Lo ven? Vamos a hacer otro. Aquí, ahí les va. Aquí, miren. ¿Dónde se encuentra? Ahí. En la café, en el punto En el más punto alto. máximo, en el nivel máximo de voltaje, ¿sí? Estas recuerden que son voltaje, ¿sí? En el lado positivo y voltaje en el lado negativo. Y las tres tienen lo mismo, tienen picos positivos y tienen picos negativos ¿de qué? Pues de voltaje, ingenieros, ¿sí? Bueno, entonces no sé si ya se dieron cuenta, ingenieros, que lo que estoy buscando cuando este polo se alinea con este polo, ¿sí? Básicamente me está indicando que ya está en un nivel superior de voltaje. Y a mí me interesa que no baje hacia acá. ¿Por qué? Pues porque se me baja la potencia. Entonces yo necesito mantener un buen nivel acá arriba. De aquí me brinco para acá y de acá me brinco para acá. Entonces, otro detalle interesante. ¿Qué distancia creen que hay en este círculo entre esta bobina respecto a esta y respecto a esta? ¿Qué distancia creen que hay? Obsérvenla. Las del estator. ¿Nadie? Un Como poquito más, 90 grados, maestro. Perdón, no escuché. ¿Me unos repite? 120 grados, ¿no? 1.20 grados. Ay, hijos, ahí sí ahí sí. 120, ¿no? 120, Sí, pues, exactamente. 120. ¿Por qué 120? Pues porque el círculo, por ejemplo, si inicia aquí, le doy toda la revolución, toda la vuelta, pues son 360. Los 360 las divido entre 3 y entonces los grados que me quedan de aquí a aquí son 120, de aquí a aquí 120 y de aquí a aquí son 120. Perfectamente bien contestado. Es importante que entiendan ese 120. Está en función de la posición eh, mecánica de las bobinas del estator y después en el modelado matemático, ingenieros, aparece un 120 y después me andan preguntando que qué es. Bueno, pues esa es la posición de pi radianes que tienen las bobinas, ¿vale? Entonces hemos entendido ya para qué queremos tres fases. ¿Para qué? Para que se vayan alternando y en vez de que la bolita, por ejemplo, aquí, mira, llega al máximo, llega aquí a la mitad y luego aquí no se vaya hacia abajo, sino suba. Se fija como que se van pasando la estafeta, las fases, para que cada una de ellas participa y tratar de usar este nivel aquí arriba. No usar aquí, porque aquí se van a cero. ¿Vale? Entonces no me interesa que tengan 0 volts, imagínense, un motor con 0 volts, pues una de esas ya no tiene torque. Siempre queremos máximos voltajes disponibles para máximos torques. O torques es la potencia, ¿no? De rotación, la fuerza, perdón. Bueno, entonces ese es el concepto esto es el concepto de fases, ingeniero, las tres famosas fases. Continuamos con el diseño. Otro detalle que van a ver ustedes, como vieron ahorita, es que van a ver que dice 8 polos. ¿Qué son esos 8 polos? Bueno, pues los polos siempre se presentan en pares. Este sur con este norte. ¿Sí? Aquí está otro sur con este norte, sur con su norte y un sur con su norte. Jamás aparece un norte solo o un sur solo, no, siempre van en parejitas, ¿sí? En pares, pues 8 polos. Va a haber otros motores que tú les encuentres y vas a ver 4 polos, ¿te fijas? 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Entonces, en este caso, tenemos un sur y un norte, un sur y un norte. ¿Te fijas que siempre aparecen en pares? ¿Para qué sirve tener 8 polos, por ejemplo, o 4 polos? Bueno, pues entre más polos tenga el motor, eso es de diseño, pues más capacidad de alta frecuencia vas a tener. Mira, por ejemplo, este es de 8 polos, maneja esta frecuencia. Esta de 4, pues la frecuencia, fíjate que es más grande, más pequeña, perdón. ¿Sí? Entre más se acercan estas líneas, la frecuencia se hace más alta. ¿Sí? Entonces, los polos están en función de la frecuencia que se opera. Otro detalle interesante del diseño de estos motorzones es que yo puedo conectar estas bobinas, las tres bobinas que vimos hace rato, ingenieros, las puedes conectar en dos grandes modos, en estrella o en triángulo. Cuando yo voy a trabajar este formato de estrellas, yo agarro los extremos de cada una de ellas y las uno. Así las agarras y las enteipas, Inge. O en el motor tiene a veces unas tuerquitas aquí en la cajita donde se hacen las canciones. Ya pues aquí las conectas todas con unas plaquitas y las atornillas y pues ya te evitas el tape. Si no tienes aquí tuerquitas o que ya se te barrieron, pues las enteipas. Así es sencillo, mira, así como aquí. Y las otras tres, pues que sobran acá, son estas. ¿A dónde creen que van a ir estas tres, ingenieros? ¿Quién me dice? Esos tres. A las tres fases. ¿De dónde? ¿Quién me alimenta ahí? Comisión. Comisión, sí, o utility, el departamento de utility en la planta me dice, oye, ahí está tu trifásico, y ya me da las tres hilos, ¿no? Y me dan a veces un cuarto, que es la tierra física.
Sin embargo, yo también pudiese utilizar en triángulo. Mira, agarro las tres mismas bobinas que tiene el estator, y la salida de uno la conecto a la entrada del otro. La salida del otro la conecto a la entrada del que sigue. Y así, mira, las conecto. Entonces, en este caso, lo que yo haría es, tendría los mismos tres hilos, pero en una configuración diferente. No es lo mismo que fluya la corriente en este formato que fluye en este formato, ingenieros. Aquí está muy en serie, si la ves así, mira, ¿te fijas? Y habría que ver realmente cómo se ve en un diagramita más sencillo. Vamos a presentarlos aquí, miren. Aquí vemos los dos arreglos. Este es el de estrellita, mira, este que ves aquí. Todos se unen en un punto. Las tres bobinas se unen en un solo punto, mira. Sería este aquí, todas las uno aquí, o esta imagen también nos funciona. Esta es estrellita. Y los otros tres puntos, pues son los que se van al departamento de utility, que me da el suministro, ¿no? De energía, de corriente. O en triángulo, que también le llamamos delta, ¿verdad? Ustedes yo creo que lo han escuchado más como delta. Y lo mismo, mira, la salida de uno lo conecto a la entrada del otro, la salida del otro con la entrada que sigue, así. Y así me condiciono como, los pongo como en serie. Y entre estas, en medio de ellos, agarro y conecto, les inyecto aquí, mira, en esos tres puntos, les inyecto lo que sería la alimentación, ¿vale? En esta imagen, por ejemplo, le agregan algunos contactores magnéticos, si yo quiero que rote en un sentido o en otro. Uy, ya me adelanté aquí, ¿no? ¿Vale? Entonces, esto básicamente es un diagrama eléctrico, pero sí quería que vieran estos escenarios. Bien, a ver qué más les quería platicar aquí. Continuamos. Para relacionar, esta imagen está muy buena, miren, para relacionar la eficiencia de la máquina eléctrica, o sea, de un motor, pues, en la electricidad le llamamos máquinas eléctricas, ¿no? Porque pues, hay de muchos formatos. Van a usar ese triangulito y van a aplicar pitagoritas. ¿Se acuerdan de pitagoritas? Que el seno y el coseno y la tangente, todo eso. Pues es lo mismo, ni se preocupen. Les voy a explicar cómo vamos a relacionar las tres potencias que les presenté en una imagen anterior. La potencia activa, la potencia aparente y la potencia reactiva. La potencia reactiva es la que se debe a la pérdida en las bobinas. Aquí está, mira, se los puse, ¿no? Alguien, inclusive, me atrevo a decirles que le tomen ahí con su teléfono una imagen o algo, ¿no? La potencia aparente, ingenieros, es la que consume la carga, o sea, la que a mí realmente me interesa, porque es con la que muevo la nave industrial, la aparente. Y finalmente tengo la que nos proporciona el transformador o el departamento de utility, ¿sí? Los eléctricos, pues, para nuestros motores. También observen que las unidades son diferentes. Por ejemplo, en la potencia activa la medimos en watts, kilowatts, ¿no? 1000 watts. La aparente la medimos en vatios. La potencia reactiva en kilobars o en bars. ¿Se fijan? Estas son simples y sencillamente las unidades, pero en realidad potencia es potencia, ingenieros, ¿no? Es como decir corriente. Bueno, pues hay sistemas, ¿no? En inglés y en el sajón, pero bueno, la corriente es corriente. Aquí es lo mismo, la potencia es potencia. Entonces, observen, fíjense cómo les voy a pasar esta información. A mí lo que me interesa como ingeniero de producción es que mi potencia aparente sea igual a la potencia activa. Es lo ideal, es lo que a mí me gustaría. Voy a repetir, me gustaría que esta hipotenusa estuviera acostadita aquí, miren, aquí como esta línea verde, ¿se fijan? Sería lo ideal. Quiere decir que toda la potencia activa es igual a toda la potencia aparente y eso sería fabuloso. En la vida real eso no ocurre, ingenieros. Siempre hay un ángulo aquí, ingenieros, aquí, que me hace que exista una potencia reactiva. Esto quiere decir que hay un valor para este lado, para este cateto, ¿sí? A mí lo que me gustaría hacer, o realmente lo que yo hago como ingeniero de procesos o de automación, es buscar que esta potencia reactiva sea muy pequeñita, o sea, que este lado tienda aquí, mira, tienda aquí y se mantenga en cero. Eso es lo que yo busco. Siempre quiero aventarla a cero. ¿Para qué? Pues para no estar pagando de Oki. Pues imagínense, se consume y no hace nada y la pago. Pues ¿qué es eso, ingenieros? Entonces, ¿cómo lo logro? Sencillo. Me interesa que este ángulo que ven aquí, entre la potencia aparente y la potencia activa, deba ser igual a ¿cuánto, ingenieros? Idealmente, ¿a cuánto quieren que sea este ángulo? ¿Sí me escuchan? Va de nuevo.
¿Cuál debe ser el valor de este ángulo para que este sistema sea ideal? ¿Sí me escuchan, Inges? Hola, hola. Sí, maestro, sí lo escuchamos. Bueno, yo sí lo escucho, nomás que estoy pensando. Ah, ya me había asustado. Ok, vuelvo a repetir, no pasa nada. Este ángulo, ¿sí? ¿Cuál debe ser su valor ideal para que la potencia aparente sea igual a la potencia activa? ¿Cero? Cero, perfectamente. Ay, las damas, las mujeres, gracias, muy bien, muy bien. Eso es, debe ser cero. ¿Por qué? Porque si este ángulo es cero, es garantía de que esta hipotenusa está acostadita aquí, ¿sí me entienden? Y eso es lo que yo ando buscando, porque si esta hipotenusa está acostada aquí, ingenieros, aquí, ¿cuánto valdría este, ingenieros? Este cateto, ¿cuánto valdría? Cero también, hombre. Pero pues no Pero existe. cerrado. Exactamente, pero les acabo de comentar que eso en la realidad, pues no, ingeniero, no se da. Siempre hay un valor de este ángulo en la vida real porque hay pérdidas. ¿Qué vamos a hacerle, no? Entonces, el trabajo de nosotros ingenieros es estar buscando siempre que este ángulo sea o tienda a lo más pequeño posible. Y observen lo siguiente. Ahora, viene otra pregunta. ¿Qué función trigonométrica de las que veían allá en los primeros cuatrimestres te relaciona? Fíjense bien, la hipotenusa con este ángulo, con el cateto adyacente, ¿se acuerdan? A ver, alguien que se acuerde. Repito, ¿qué función trigonométrica relaciona la hipotenusa con el ángulo, con el cateto adyacente? El teorema de Pitágoras, profe. Sí, del teorema de Pitágoras, pero hay una función trigonométrica. ¿Cuál será? Tenemos senos, cosenos, tangentes inversas, etcétera, ¿no? Alguien que se... Ahí véanlo, ahí no pasa nada, hombre. Consúltenlo. ¿Qué función trigonométrica me relaciona esta potencia aparente? Porque es la de interés versus el ángulo versus este cateto adyacente. ¿Qué función trigonométrica? El coseno. El coseno, perfectamente bien contestado. ¿Por qué? Porque si ustedes dijeran el seno, pues sería este, pero este en realidad ahorita pues no me interesa, ese lo controlo porque lo controlo con este escenario. Entonces, muy bien, el coseno, fíjense bien, si este ángulo vale 0, ¿cuál sería el coseno de 0, ingenieros? A ver, saquen ahí la calculadora. Coseno de 0. Uno. 1. Entonces, a ese 1 se le llama que es el factor de potencia. Al yo sacar el coseno de este ángulo, ¿sí? En este tema de eficiencia de máquinas le llamamos factor de potencia. Entonces, a mí lo que me interesa es que este ángulo sea lo más pequeño, porque ya me di cuenta que si es tirándole a 0, yo tengo un 1, y ese 1 quiere decir que está pues en 0. Hagan una prueba. Tírenle coseno, vamos a poner que esta línea no está acostada aquí, esta hipotenusa que tiene un valor pues aquí ¿cuánto le echan? Un 35, un 40, ¿cuánto le echan aquí así nomás visualmente? ¿Cuánto le echan aquí a este ángulo? Así como está esta imagen. Por ahí como pegando a 40 casi, ¿no? 40, ¿no? A ver, sáquenle coseno de 40, ¿cuánto les da, Inges? .76. .76, o sea que casi 1, pero pues obviamente no es 1, es .70 y tantos, ¿no? ¿Qué quiere decir? Pues que está levantadito aquí, quiere decir que sí tengo aquí un valor que no me gustaría, pero bueno, pues ahí está, ¿qué voy a hacer, no? Entonces lo que usted tiene que hacer es buscar motores que tengan un factor de potencia alto. ¿Qué tan alto? Pues tirándole al 1, porque tú sabes que si tienes un factor de potencia de 1, ya la hiciste porque las pérdidas serían 0. Entonces los motores te los van a vender, mira, en .81, en .90. Obviamente, entre más te vayas acercando al 1, más te van a cobrar. Sí, pero también te vas a ahorrar más, pues, ¿no? Entonces, al principio desembolsas una buena cantidad, pero a lo largo, pues, lo recuperas, ¿sí? Bueno, entonces yo creo que ya les quedó claro a qué se refiere el factor de potencia. Está en función, ingenieros, de la potencia activa y la potencia aparente, ¿vale? Y
que ando tratando de bajar este cateto. Eso es lo que me interesa. Vamos a ver un ejemplito para que quede más claro. La famosa plaquita del motor. ¿Se acuerdan que les dije? Todos los motores traen una plaquita y es lo ideal, pues, porque cuando el motor no trae plaquita, pues ahí andamos haciendo experimentos como muchos de ustedes los tuvieron que hacer ahí, ¿no? Que no encuentran la placa o que no traen los datos. Pues tenemos que hacer experimentos, si no, ¿cómo le hacemos? ¿Vale? Pero se puede hacer. Si tienen los datos, vamos a ver cómo sería el análisis de ingeniería para el tema de eficiencia de máquinas. Mira, la placa de datos en este caso te dice que este motor de esta placa maneja 230, pero diagonal también lo puedo alambrar para que maneje 460. Y esto, ingenieros, es lo que yo llamaría bajo voltaje y alto voltaje para este motor. Para el motor de donde quité esta plaquita, este sería su bajo voltaje y este sería su alto voltaje. ¿Sí? Entonces es muy importante que sepas cuál es el valor que puede manejar. Yo hago conexiones ya sea en estrellita o en delta. ¿Sí? Aquí recuerda que delta es para altos voltajes y la estrellita pues es para bajos voltajes. ¿Sí? Tú alambras. Otro detalle interesante que te dan las placas es la frecuencia de operación de las ondas trifásicas. ¿Te acuerdas que te dije que depende de los polos? En este caso, mira, este motor trabaja a 60 Hz, o sea, 60 vueltas por segundo. La potencia que te da en la flecha para que tú muevas las bandas transportadoras, por lo general te la dan en HPs o en horsepower, si no te las dan en watts, al menos no la de salida, te la dan en HPs. Entonces yo tendría que hacer alguna conversión por ahí, ¿no? Que ahorita lo vamos a ver. Muy importante, muy importante, muy importante. Se fijan que lo dije 3 veces. Tengo 97 diagonal 48. Estos amperes se consumen con este voltaje y esta diagonal, estos amperes se consumen con estos voltajes. Entonces va a depender de qué arreglos haga yo con mis bobinas, ya sean delta o estrella, y será la corriente o el consumo de corriente que yo vaya a tener. Fijan, por estas razones que en la industria usamos mucho 460 en delta. ¿Por qué? Porque mira, casi la mitad de corriente consumen, ¿no? Hay algunas veces que nos movemos a 380 volts, ¿no? Entonces andamos aquí a la mitad, etcétera, ¿no? Pero eso está relacionado, ¿no? Otro detalle interesante es la guía NEMA. La norma NEMA es eso, una norma, una guía, pues, que nos dice todo aquel fabricante que se quiera dedicar a hacer motores o que se dedique o que se jacte de fabricar motores para la industria, debe de seguir una norma. No es nada más agarrar yo mis bobinas y las alambro y le pongo las vueltas que yo quiera y hago lo que quiero con el grosor de los alambres. No. Todo está normado, ingenieros, ¿no? La norma NEMA te dice, tú tienes clases de motores en función de las potencias, de los caballos de fuerza, del tipo de alambrado, del grosor del cable, ¿sí me entiendes? Entonces tienen ahí toda una técnica, pues, y lo tienen en tablitas. En este caso, este motor le toca a la clase G. Habrá otros que tengan otra clase. Miren, la FF es la eficiencia. Este valor nos lo dan los fabricantes y nos dicen, oye, estuvimos probando en nuestro laboratorio que el motor que nosotros estamos haciendo en nuestra fábrica tiene una eficiencia de 0.9. ¿Qué quiere decir? Pues que nos gustaría que trabajara al 100%, pero pues tengo pérdidas y tengo calentamientos y tengo desgastes en los valeros, entonces pues no trabaja al 100, tiene ahí un porcentaje de pérdida. Lo ideal es que fuera también 100%. Pero aquí está sin porcentaje, ¿no? Pero a eso se refiere. Si se fijan, este es muy bueno, es 0.9. El máximo sería pues también 1, ¿no? Pero esto lo podemos ver como porcentajes, ¿eh? La eficiencia. Ahora, la FP, ingenieros, ¿qué es lo que nos interesa a nosotros? FP, factor de potencia. Miren que este motor anda en 0.8. Pues yo lo veo bajón, ¿eh? Porque pues queremos un 1 y miren, anda en 0.8. Pues anda mal, no tiene muchas pérdidas este motor, pero también ha de ser baratón, ¿eh? Está muy relacionado el costo con el factor de potencia. Si alguien por ahí lo va a usar, pues para echar a andar, no sé, una bomba que trabaja una vez al día durante 1 hora y ya no lo vuelves a echar a andar hasta el otro día, bueno, pues está bien, ¿no? No pasa nada. Pero eso si es un motor que lo vas a usar en la nave industrial para automatización de tu proceso y va a arrancar y va a parar y va a arrancar y va a parar todo el día, vas a tener una pérdida de dinero ahí brutal, ingenieros. Eso en el entendido que sea uno, difícilmente en la automatización
hay varios cientos de estos motores, ¿no? Entonces yo recomendaría que busques motores que tiendan al 1 aquí, al 1. ¿Okay? Revoluciones por minuto. Este motor trabaja 3.565 vueltas en un minuto, ¿sí? En un minuto. Entonces, esta pues ha de tener alguna cajita ahí reductora, ¿no? Bueno, entonces si se fijan, hay que sacar estos datos. En este caso, pues yo para este ejemplo, cálculos básicos, yo se los estoy dando. Primero que tenemos que tener en cuenta, miren, hasta les puse aquí un número para que no se pierdan. Hay que estimar la potencia mecánica. La potencia mecánica, se los puse aquí abajo, es la potencia de salida. Esta potencia, recuerden que es la que yo entrego a la máquina, a la que quiero mover. Pero miren que estos cuates me dicen, oye, mi motor te trabaja 40 HPs. Bueno, aquí está, 40 HPs, pero yo lo necesito en watts, entonces yo tengo que sacar un HP es igual a 746 watts. Entonces, 40 HPs, ¿cuántos watts serán? Pues la reglita de la primaria, ¿se acuerdan? La reglita de 3, pues despejo, ¿sí? Sería 40 por 746 y lo dividimos entre 1. Nada más corroboren que esta cantidad sea correcta, ingenieros, por favor. Saquen ahí su máquina. Está bien, ¿no? Entonces, está sencillito. Lo único que yo tendría que hacer es anotar la fórmula, ingenieros, y la relación esa, y listo, ya tengo la potencia mecánica de cualquier motor, ingenieros del planeta, de cualquier motor que ustedes tengan disponible. Otro punto importante que se requiere en el diseño de ingeniería, la potencia activa. ¿Esta cómo la calculan? Pues básicamente sería la potencia de entrada, o sea, lo que me entrega a mí el transformador. Es con este modelito matemático, mira. Necesitas la potencia de salida en watts, que ya la tienes acá, mira, ¿te fijas? Las pones aquí y la divides entre la eficiencia que te da tu proveedor. Para este motor me dice que es 0.93. Bueno, pues 0.93. Según yo, la división entre esto con esto me da esto, ingenieros. A ver, chequenlo. Sí, profe. ¿Sí? Ahí la llevamos, ¿no? Entonces, este modelito matemático y este modelito matemático lo puse en negritas. ¿Por qué? Porque ustedes pues lo van a cargar en un Excelito y ahí van a darle estos valores, ingenieros, y ahí le debe dar con un enter. Zacatangas le debe dar todo de un jalón, ¿no? El punto 3. Ahí está, mira. Es importante la corriente de línea nominal. ¿Qué es la corriente de línea nominal? Nominal hace alusión a aquella corriente que se consume una vez que alcanza las condiciones normales de operación. Por ejemplo, les explico. Cuando una banda transportadora está detenida y arranca para mover un producto de la posición 1 a la posición 2, bueno, pues tiene que arrancar y ya una vez que va avanzando de la 1 a la posición 2, está consumiendo una corriente. Y está consumiendo una corriente y está consumiendo pues, la misma corriente, pues esa es la corriente nominal. Pero cuando arranca, ingenieros, pues esa es la corriente de arranque. ¿Se fijan? Entonces la diferencia entre a qué se significa nominal es cuando está trabajando normalmente, pues en pocas palabras. El modelo matemático es este, mira, los ingenieros eléctricos usamos este de aquí. En realidad, pues es un modelo de la potencia activa. Como a mí me interesa la corriente de línea, esta IL, pues es la corriente de línea, que ya les expliqué cuál es. Dividimos la potencia activa, que ya la tengo acá. ¿Dónde está? Aquí está, mira. Sobre la raíz de 3. Hace alusión a que es un sistema trifásico. Cuando ustedes vean electricidad, la raíz de 3, pues es un sistema trifásico. Vemos también el voltaje de línea. Y aquí viene lo bueno. ¿De dónde creen que saqué este BL? Voltaje de línea. ¿Alguien lo ve? ¿De dónde saqué este BL? Este valor, ¿de dónde lo saqué? Del voltaje máximo. ¿Que me da quién? La placa. Eso, acá está la placa, ¿no? Se fijan que aquí en este caso decidí que voy a usar este motor con un voltaje de alta, ¿se fijan? O sea, un alambradito en triangulito. ¿Sí? Si alguien dice, no, pues que yo voy a hacer el análisis con 200, pues hágalo con baja, ¿cuál problema? No pasa nada. ¿Vale? Por eso te dicen aquí el voltaje de línea, a eso va a ser alusión. Y finalmente la FP, ¿qué viene siendo, ingenieros? Aquí, esto. FP es factor potencia. Así, y aquí, muy bien, aquí está, mira, .827 y lo sustituyes.
Apóyenme a sacar esta ecuación, por favor. A ver si les da esto. Y si no, pues corregimos inmediatamente. ¿Quién dijo yo? ¿Se me escuchan, ingenieros? ¿Sí les dio bien o no? Pues sí. Sí, profe. ¿Sí le dio? Bien. 0.0483 me da. 0.0483. Aquí tengo 31,000, ¿eh? Tengan cuidado con este valor. Aquí dice 31,000. Sí, porque son kilos. Ajá. Entonces, nomás recorran bien el punto para que les dé bien. Yo creo que han de ser 31,880, ¿no? Ya me dio, profe, está bien. ¿Está bien? Bueno, entonces como ya aquí alguien le dio, entonces guardamos este modelito matemático también, ¿ya vieron? Ahí para meterlo en Excelito después. Sale, continuamos. El punto 4. En el punto 4 aparecieron dos imágenes. Observen, necesitamos la corriente de arranque. La corriente de arranque, fíjense, es muy diferente a la corriente de línea. La corriente de arranque pues es eso, es cuando yo le doy, por ejemplo, a la llave del motor del auto, ¿no? En las mañanas, para irme a chambear, pues le doy a la llave y jala, pero más duro, ¿no? El motor para levantar, pues jala como 60 amperes para poder levantar todo el montón de mecanismos que tiene, ¿no? 60 amperes, imagínense. Pero ya una vez que agarro aviada, que voy en el bulevar, bueno, pues ya anda consumiendo 1 ampere, máximo 4 amperes, 5 si le pongo la refrigeración, ¿no? Si le quito la refrigeración, pues 1 ampere, 1.5 es lo que se consume de la batería. Entonces, aquí pasa lo mismo en estos grandes motores. En la mañana que los echo a andar, chupan, mire, 270, dice aquí, vamos a ver. ¿Cómo la calculo? Con este modelito matemático, mira, es la corriente de línea, la vas a multiplicar por los kilowatts, por los kilovatios entre los horsepowers que te dan aquí. Lo pueden hacer a mano, ¿sí? Con los valores que ya tienen, o como en este caso me dicen que es de la clase G, me voy a la tablita de la guía NEMA, y me dice que los motores de la clase G, este valor de kilovatios por horsepower, que es esto que ven aquí, kilovatios por horsepower, son 5.6 hasta 6.3. Entonces tú puedes jugar con cualquier valor que está entre estos, ¿no? Y lo colocas. Yo aquí pues agarro el menor, por eso lo puse aquí, ¿te fijas? Todo este término lo jalas de la tablita. Si no encuentras esta tablita, pues los kilovatios los sacas acá, los divides en los HPs, que son estos, y ya tienes un valor. La multiplicación de esto, la corriente de línea, que es esta que está aquí, la multiplicas por este valor y ya te da, según yo, da esto. A ver, revísenlo por favor, por último. Bueno, por penúltimo. Me dio 271.6. Ah, 271, sí. Sí, pues ahí anda, ¿no? Sí, ahí anda.
Bueno, entonces observen cómo la corriente de arranque es 270.9 amperes. Bajo condiciones normales de la operación, solamente 48. Es brutal la diferencia, ¿no? Entonces, en un proceso, cuando usted esté trabajando en un proceso y que le digan, dije, necesito que me haga ahí un análisis para reducción de costos. Vámonos, cuando te dicen eso, pues uno se asusta, pues, ¿y cómo le hago? Bueno, lo que más consume ingenieros en los procesos, pues, son estos motorzones. Entonces tú te agarras, te sientas y metes tus formulitas y te pones a estimar si la planta o esos motores trabajan durante 8 horas, ¿sí? Y tú tienes este valor de amperios, ¿sí? Alguien que me investigue por ahí en internet rápidamente para que todos lo tengamos es ¿a qué equivale un amper? ¿Cuál es una unidad de un amper? Alguien que me diga por ahí. ¿Son qué? ¿A qué equivale qué, profe? ¿Qué unidades dependen? O sea, ¿de dónde sale el concepto de amperes? ¿Qué es exactamente? Búsquenlo ahí. ¿Qué son los amperes? A ver, manden. No escuche bien. La corriente eléctrica. Sí, es la corriente eléctrica, pero en realidad, ¿qué es un amper? Búsquenlo ahí en la Wikipedia, hombre, no pasa nada. No, es la idea. Para discutirlo entre todos. Es la unidad de intensidad de corriente. Uy, se escuchó mucho ruido, Inge. A ver, ¿me puede repetir otra vez, Inge, porfa? Que dice que es la unidad de intensidad de corriente. La intensidad de corriente. En realidad, el ampere, no sé si alcanzan a leer por ahí, que es básicamente cargas por unidad de tiempo, ¿sí o no? ¿Alguien encontró eso? Pues yo encontré que es igual a C sobre S. Ajá, C de carga y la S de ¿qué creen? De segundos. De segundos, exactamente. Entonces, esto en realidad lo que yo estoy midiendo es cargas por segundo, pero yo estoy trabajando por horas. Entonces, imagínense, por segundo, ingenieros, yo estoy consumiendo esto en un segundo. En 2 segundos, ¿cuánto estaré consumiendo, ingenieros? ¿En 2 segundos? 98.6. Exactamente, y así te la llevas. Entonces, si quieres estimarlo en 1 hora, pues ahí le sacas la cuenta. En 8 horas, pues ahí le sacas la cuenta, ingenieros, ¿te fijas? Entonces, ahora, si son 8 horas que este motor está consumiendo eso, que eso quiere decir que no se pare, pues, ¿no? Porque aquí, esa es la corriente de línea. Tienes que sumarle la corriente de arranque, eso también cuenta. En 1 segundo, ¿sí? O menos que me tardó en arrancar, se lleva 270 amperes para puro arranque. Se lo tienes que sumar, ingeniero, ¿sí? Eso es asumiendo que el motor arrancó una sola vez en esas 8 horas. Pero si tú metes estos motores para automatizar un proceso y me dices que cada 10 segundos la banda se para y luego arranca, se para, oh, hombre, es brutal el consumo. Y entonces yo no puedo decirle al ingeniero de manufactura, es que para reducir tengo que detener los motores. Pues que sé eso, me van a correr. No, tengo que buscar la manera de que en mi tema de automatización, yo ver la manera de que el motor no arranque tantas veces. Sí, o sea, ver si los puedo dejar despacito con un cierto nivel de corriente moviéndose, ¿no? Etcétera. Hay maneras de hacerlo, ¿no? Entonces, nada más para que se den una idea, pues, los costos de dónde salen de estos valores de ingeniería. De esta manera, pues, ya no andas adivinando, ¿no? Lo sacas con estas fórmulas, así lo hacemos en la vida real, ingenieros. Bueno, continuamos. El último temita sería mira. Si vas a comprar estos motores, acuérdate que la potencia reactiva es lo que te gustaría que fuera 0. ¿Te acuerdas? Es el cateto, pues, que quiero reducir. ¿Cómo trabajaría ese tema? Pues yo sé que la potencia, aquí la potencia activa, si la multiplico por la tangente del ángulo que vimos hace rato, ¿sí? Yo puedo tener esa potencia estimada. Antes tendría yo que agarrar cuál es el factor de potencia. Para eso agarraríamos, por ejemplo, me dice el proveedor, tiene un factor de potencia de 0.827, repito, 0.827.
A este factor de potencia de 0.827, sácale el coseno inverso. ¿Cuánto les da, ingenieros? Coseno inverso de 0.827. 34.2. Exactamente, aquí está, mira, a ver dónde está, aquí está, 34.2. Quiere decir, perdón, que este es el ángulo que tiene la hipotenusa desde la horizontal hacia arriba, tiene 34.2. ¿Se fijan para qué nos sirve el factor de potencia? Entonces, partiendo del hecho de que a mí me gustaría que este fuera un 1, pero no lo es, entonces, ¿cuánto es? 0.827, le sacas el inverso y te da el ángulo, es el ángulo que existe entre los dos catetos, y le sacas el tangente. ¿Por qué? Porque necesito saber cuál es el valor de ese cateto, o sea, de ese lado. Pues y otra vez, pitagoritas, la función que me relaciona el ángulo con el cateto adyacente, mira, con el cateto adyacente, perdón, el ángulo opuesto con el cateto adyacente es la tangente. Por eso es que lo multiplico. Tangente de 34.2 por la potencia que tengo aquí, que es la potencia activa. ¿Cuánto les da, ingeniero? ¿Les da este valor o me equivoqué aquí? Sáquenle primero el tangente a este. $0.67. Ay, me dio muy diferente a mí. La tangente. La tangente, multiplícala por 31.880, ¿no? Que es este valor, mira. Bueno, me da 21.66. Ahí está. Ahí está, aquí está, ¿no? Unidades kilobars. Acuérdense que esta está en kilobars. Bueno, entonces observen. Se fijan que la potencia, o sea, lo que estoy desperdiciando en este motor, miren, son 21.67. Y de entrada, yo tengo 31.88, o sea, es brutal lo que están desperdiciando, pero también, mira, lo que pasa, pues es que tienes un factor de potencia muy bajo, pues. Entonces aquí, en el momento en que tú agarras un motor con un factor de potencia arriba de 95, no, pues esto se va casi a 9, ¿se fijan? Entonces ya tienes más potencia activa disponible. ¿Para qué? Pues para usarla en el campo, ¿sí? En tu máquina. ¿Vale? Entonces, espero en esta ocasión haberles transmitido el conocimiento, ingenieros. Es básicamente el diseño, ¿sí?, de ingeniería de las máquinas eléctricas. Así es como lo hacemos. Estas fórmulas o estos modelitos matemáticos que ven aquí en negritas, ténganlos siempre a la mano por ahí, ¿no? En esta ocasión, les voy a pedir que la actividad, yo les voy a pasar una placa a ustedes, ingenieros, a cada uno de ustedes. Y lo que van a hacer con esta placa, van a cargar en Excel estas fórmulas, ¿sí? Estos modelos matemáticos, y me van a entregar un reporte, ¿sí? De tal manera que cuando yo cargue estos valores en el Excelito que ustedes me van a mandar, pues me debe dar el resultado que ando buscando de estos 5 puntos. ¿Se fijan que les mandé 5 puntos? ¿Qué duda tendrían hasta aquí, ingenieros? ¿Creen que sea difícil? Pues ya les di todas las fórmulas, ¿no? ¿Se la avientan? Sí, profe. Muy bien. Entonces yo les pasaría esta misma lámina, e inclusive váyanle tomando ahí una fotillo para que vean, y cuando hagan sus formulitas en su Excel, pues hagan este mismo ejercicio, ¿no? Se supone que les debe dar los valores que ya quedamos todos que están correctos. Y si ya funciona con el ejemplo que vimos en clase, tus fórmulas de tu Excel, pues si yo te envío una de esas, pues debe de funcionar sin ningún problema, ¿no? Debes de hacer tus propios cálculos para el motor que te pido. Muy bien, Inges, pues en breve, ahorita ya es tarde, ya no creo que alcance a subirlos, pero mañana, en el transcurso de la mañana o de la tardecita, les subo la actividad. Sale, y nos veríamos el próximo miércoles, yo creo que ya finalizando el curso. ¿Están de acuerdo? Maestro, yo tengo una inquietud antes que se acabe la clase. A ver, dale, Inge, dale. Nosotros trabajamos con un motor, es como de 60 caballos, creo. 60 caballos. Ajá, entonces es el único motor que actúa como si arrancara en 2 pasos. ¿Por qué lo arrancamos así? No, la verdad nadie me ha dicho ahí en mi trabajo, ¿no? 2 pasos. Haz de cuenta que como primero arranca como en
como en 280, 290 y el amperaje está alto. Después, en donde está la caja de control, bota un contactor y entra otro, y es cuando entra más voltaje y baja lo que es ¿La velocidad o qué es lo que baja? ¿Qué estás midiendo? ¿Por qué dices que baja o sube? ¿Qué es lo que mides? Ok, yo mido en el primer paso, se puede decir, yo mido el voltaje y está como en 280. Y lo que es el amperaje, pues siempre alto, ¿no?